Buen día, mi nombre es Karime Citlali Flores Ramírez y hoy vengo a hablarles de Erik Erikson y su teoría del desarrollo psicosocial. Datos bibliográficos de Erik Erikson. Nació en Frankfurt del Main en 1902 y murió en Harvard, Massachusetts en 1994. Fue un psicoanalista estadounidense de origen alemán. Sus padres se separaron antes de que él naciera, por lo que a su madre le tocó criarlo a él sola los 3 primeros años de vida, hasta que conoció a un pediatra judío llamado Theodor Homburger. Erikson creció sintiéndose como un extraño, con una lucha personal para desarrollar un sentido de identidad. Esto fue un detonante que alimentó su interés en el desarrollo psicosocial. De pequeño, era un niño de cabello rubio y ojos azules criado en una familia y comunidad judía, por lo cual fue molestado cuando era niño. Tras estudiar arte en su juventud, conoció a Anna Freud, la cual esta influyó en su decisión y en su vínculo en el movimiento psicoanalítico. En 1933 emigró a Estados Unidos, donde estudió la influencia cultural en el desarrollo psicológico, trabajando con los niños de diversas reservas indias, por lo cual fue considerado como uno de los representantes de las tendencias culturalistas del psicoanálisis. Erikson integró el psicoanálisis clínico y la antropología cultural, matizando nuevos aspectos del desarrollo, enfatizando la influencia de factores psicosociales y socioculturales del desarrollo del yo, por lo que propuso el desarrollo de la identidad como sucesión de etapas diferenciadas entre las que existen periodos de transición, o también conocidas como crisis evolutivas, conceptualizando 8 crisis psicosociales u etapas del desarrollo de la identidad hacia la síntesis del yo. Sus ideas, en las que percibe gran influencia del enfoque de Freud, principalmente de las 4 primeras etapas, en la cual encontramos la oral, la anal, la fálica y la latencia. Han tenido gran influencia en otros trabajos sobre las etapas de la edad adulta, pues para Erikson el desarrollo infantil de la confianza básica en el adulto, desarrollada durante los primeros años de vida, es fundamental de todo el desarrollo social posterior. Lo que nos dice que desde niños, si no se nos da la confianza, en un futuro seríamos adultos que no podríamos confiar y sentir esa desconfianza en todo e incluso en nosotros mismos. Etapas del desarrollo según Erik Erikson. Aquí les muestro una tabla que para Erikson nos mostraba el ciclo de vida completo, mostrando los diferentes estadios por los cuales todos pasamos, repartiéndolos en las diferentes etapas. Primera etapa, confianza versus desconfianza, que es de un niño de 0 a 18 meses. El modo psicosexual del niño comprende la asimilación de los patrones somáticos, mentales, sociales, por el sistema sensoriomotor, oral y respiratorio, mediante las cuales el niño aprende a recibir y aceptar todo lo que le es dado. La confianza básica, como fuerza fundamental de esta etapa, nace de la certeza interior y de la sensación de bienestar en lo físico, lo que viene siendo el sistema digestivo, respiratorio y circulatorio del niño. En el psíquico, lo cual significa ser acogido, recibido y amado, que nace
de la uniformidad, fidelidad y cualidad en el abastecimiento de la alimentación, atención y afecto proporcionados principalmente por su madre. Lo que nos dice que en esta etapa la madre es la principal acompañante del bebé, del niño, pues es muy importante que ella esté presente para que el niño empiece a sentir confianza en ella y confianza en todo lo que ella le vaya dando. La desconfianza básica se desarrolla en la medida en la que el niño no encuentre respuestas a las anteriores necesidades. A lo que me refiero cuando no encuentra ese bienestar físico y psíquico, pues le da la sensación de abandono, aislamiento y separación y confusión existencial sobre sí, sobre los otros y sobre el significado de la vida. Lo que quiere decir que el niño desconfía del mundo, de su mamá, y esto es un detonante que puede realmente afectar en todo el desarrollo, porque si empieza a tener desconfianza desde que es un bebé, posiblemente después no pueda desarrollarse de una manera adecuada, pues empieza a tener miedos, etc. De la resolución positiva de la antítesis de la confianza versus desconfianza, emerge la esperanza como sentido y significado para la continuidad de la vida. Segunda etapa, autonomía versus vergüenza y duda, que es la infancia de 2 a 3 años. Es este el periodo de la maduración muscular, el aprendizaje de la autonomía física, del aprendizaje higiénico, del sistema retentivo y eliminativo, y del aprendizaje de la verbalización y de la capacidad de expresión oral. Autonomía física es cuando el niño comienza a hacer las cosas por sí mismo y sin ayuda, pues el ser humano tiende por naturaleza a empezar a querer hacer las cosas por uno mismo, sin ayuda de nadie. Y es así como el niño empieza a interactuar con todo lo que les rodea, por lo que el ejercicio de estos aprendizajes se vuelve la fuente antógena para el desarrollo de la autonomía. En esta etapa encontramos lo que es la heteronimia, que es la capacidad que empieza a tener el niño para recibir la orientación y la ayuda de otros. Y esta parte debe tener un equilibrio con la autonomía. O sea, los niños empiezan a tener esa autonomía de empezar a hacer las cosas por sí mismos, pero obviamente que como todos siempre tienen que llevar una orientación, y es aquí donde entra la participación de ambos padres. Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Y es aquí donde el niño empieza a confiar en sí mismo, en confiar de que puede lograr cualquier cosa que él se proponga y que pueda realizar alguna actividad, etc. De lo contrario, si no se nos permite descubrirnos o explorar, entonces empieza la duda y la vergüenza. En la duda es cuando el niño empieza a dudar de sí mismo y de todas las capacidades que tiene. Empieza la imaginación de que no puede lograr las cosas, o vergüenza en que otro niño lo haga mejor que él. Y esto puede imposibilitar ejercitar el desarrollo psicomotor y el entrenamiento higiénico y de verbalización del niño. Cuando hablamos de entrenamiento higiénico,
hablamos de la ida al baño. Pues de pronto si encontramos a dos niños y uno de estos niños no se aguantó y se hizo en su pantalón, y el otro niño ve eso y sí controla o sabe que tiene que decirle a su mamá y se empieza a reír del otro niño. Obviamente que al niño que no pudo aguantar le va a dar vergüenza. ¿Y por qué? Porque no pudo lograr controlarse. Y esta parte hace que los niños empiecen a sentir un sentimiento de ser desprotegidos e incapaces e inseguros de sí mismos. Tercera etapa, iniciativa versus culpa y miedo, de la edad preescolar de 3 a 5 años. La dimensión psicosexual de la edad preescolar corresponde al descubrimiento y al aprendizaje sexual masculino y femenino, la mayor capacidad locomotora y el perfeccionamiento del lenguaje. Estas capacidades predisponen al niño para iniciarse en la realidad o en la fantasía en el aprendizaje psicosexual, que es la identidad de género y respectivas funciones sociales. Aprendizaje cognitivo, que es la forma lógica, preoperacional y comportamental, y afectivo, que es la expresión de sentimientos. Aquí el niño empieza a tener la iniciativa de aprender cosas nuevas y el de poder plantearlas. En esta parte se necesita mucho el apoyo tanto de padres como hermanos o toda la familia que esté alrededor del niño. Pues se les debe motivar para que puedan continuar con esa sensación de querer descubrir y de querer aprender. La fuerza distónica de esta etapa es el sentimiento de culpa, que nace del fracaso del aprendizaje psicosexual, cognitivo y comportamental, y el miedo de enfrentarse a los otros en el aprendizaje psicosexual, psicomotor, escolar o en otra actividad, que es cuando el niño no llega a comprender bien todo lo relacionado a estos temas y empieza a tener culpa, porque piensa que no va al mismo ritmo que sus compañeros y pues llega a sentirse mal porque cree que él es el problema, por lo cual le da el miedo de volver o poder intentarlo, que le salgan bien las cosas. Entonces empieza a tener ese sentimiento de mejor no lo intento, qué tal y me vuelve a salir mal. ¿Qué pasa si me regañan? ¿Qué pasa si se burlan de mí? Entonces empieza ese sentimiento de miedo y prefiere mejor no expresar todas aquellas ideas que vienen de su iniciativa. La virtud que surge de la resolución positiva de esta crisis es el propósito, el deseo de ser, de hacer y de convivir, sintetizando en la expresión yo soy lo que puedo imaginar que seré. Etapa 4. Industria versus inferioridad. Edad escolar o latencia. De 6 a 13 años. Este es el periodo de la latencia, disminuyendo los intereses por la sexualidad personal y social, acentuándose el interés por el grupo del mismo sexo. Aquí ya se empieza a tener como un interés por las cosas que hacen las personas de tu mismo sexo, por así decirlo, las niñas con las niñas y los niños con los niños. En esta etapa el niño empieza a tener como que más ideas y aportaciones
que quieren dar a conocer. Por lo cual aquí la función de los padres y profesores es ayudar a que se desarrollen con competencias de perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y creatividad. La inferioridad aparece cuando no se es aceptada las diferentes ideas que tiene el individuo, haciendo que no se sienta seguro de aportar las ideas que pueden ser de gran ayuda para el futuro. De la resolución de esta crisis nace la competencia personal y profesional para la iniciación científica tecnológica y la futura identidad profesional expresada en la frase "yo soy el que puedo aprender para realizar un trabajo". Etapa 5. Identidad versus confusión de roles, que es la adolescencia de 12 a 20 años. En este encontramos lo que es el periodo de la pubertad y de la adolescencia, que inician la combinación del crecimiento rápido del cuerpo y de la madurez psicosexual, que despierta los intereses por la sexualidad y la formación de la identidad sexual. La integración psicosexual y psicosocial de esta etapa tiene la función de la formación de la identidad personal en los siguientes aspectos. Inciso A. Inicio psicosexual, que aquí es cuando empezamos a tener ese sentimiento de confianza y lealtad con alguien con quien podemos compartir amor y compañerismo. Inciso B. Identificación ideológica, que es el conjunto de valores que tenemos para expresar nuestros sistemas ideológicos o lo que nosotros creemos. Inciso C. Identidad psicosocial, que es más de cómo nos relacionamos socialmente o con las personas en general. Identidad profesional, que es cuando elegimos algo algo que realmente queramos hacer y que le podamos dedicar toda nuestra energía y capacidades. Y el inciso E, que es la identidad cultural y religiosa, que viene siendo la cultura, la tradición y todo lo que nosotros llevamos en todo el camino de nuestra vida hasta ese momento. Y lo religioso, pues si llegamos a creer o no, y ya sea la decisión que tomemos. Si uno no llega a juntar todos estos puntos de identidad, empezamos a tener una confusión de roles. ¿Por qué? Pues nos empezamos a preguntar que a dónde pertenecemos o quiénes somos y qué papel tenemos en la sociedad. Para evitar esas confusiones de roles, el adolescente debe de buscar grupos en las que pueda ser sí mismo, basándose en sus gustos, así poder crear conexiones y poder superar esa confusión. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento, que es el joven adulto de 20 a 30 años. Aquí la madurez psicosexual del adolescente tiene su culminación en lo que la psicoanálisis llama momento de la genitalidad, que consiste en la capacidad de desarrollar una relación sexual saludable, que sea con quien puedas y quieras compartir tu vida a base de confianza mutua. Aquí el joven adulto empieza a tener ese sentimiento de amor hacia una persona y empieza a querer compartir lo que viene siendo lo que le falta de vida. Aquí entra lo que es la intimidad, que es la fuerza sintónica que lleva al joven adulto a confiar en alguien,
como compañero en el amor y el trabajo, y así poder integrarse en afiliaciones sociales concretas y desarrollar la fuerza ética necesaria para ser fiel a esos lazos, al mismo tiempo que impone sacrificios y compromisos significativos. El reverso de esta situación es el aislamiento afectivo, el distanciamiento o la exclusividad, que se expresa en el individualismo y egocentrismo sexual y psicosocial del individuo, que es cuando la persona no quiere compartir su vida con nadie más, simplemente estar consigo mismo y continuar su vida solo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento, que es del adulto de 30 a 50 años. En este estadio, la prevalencia del modo psicosexual es la cualidad de la generatividad, que es fundamentalmente el cuidado y la inversión en la formación y educación de las nuevas generaciones, de los propios hijos, los hijos de los otros y de la sociedad. El impulso generativo incluye la capacidad de la productividad, el desarrollo de nuevos productos por el trabajo, para la ciencia y la tecnología, la generación de nuevas ideas para el bienestar de las nuevas generaciones. Lo que viene siendo que la generatividad es lo que nosotros hoy estamos haciendo para ofrecerle a las futuras generaciones, y así en apoyo de la sociedad. Y uno de los primeros puntos es si llegamos a tener hijos, el saber educarlos para crear personas que ayuden a las futuras generaciones, y así sucesivamente. El estancamiento representa una regresión psicosocial y la necesidad obsesiva de pseudo-intimidad, acompañada del sentimiento de infecundidad personal y social, sentimiento percibido en la incapacidad de generar, de producir y de criar. En otras palabras, una persona que no aporte a la sociedad. El rechazo es un sentimiento de aislamiento y alejamiento de los otros. El rechazo social seguido se puede volver contra la propia persona y puede crear el autorrechazo de sí mismo, que puede ocasionar que la persona no intente avanzar o mejorarse. Etapa 8. Integridad versus desespero, que es la vejez después de los 50 años en adelante. El trazo sintónico de este estadio es el de la integridad. En ella los modos y los sentimientos anteriores son resignificados a la luz de los valores y de las experiencias de ese momento, sean los sanos o los patológicos. Integridad en sí es estar orgulloso de todo lo que hiciste en tu vida, la aceptación de sí, de tu historia personal, de tus procesos psicosexuales y psicosociales, dándonos a entender que la integridad en sí, que siente una persona que ya está en la etapa de la vejez, es simplemente recordar todo aquello que logró, todo aquello que hizo, y sentirse bien consigo mismo y de haber logrado hacer todo aquello. La falta o la pérdida de esta integración o de sus elementos se manifiestan por el sentimiento de desespero, lo que equivale a que tal vez la persona haya olvidado todo aquello que hizo o simplemente no logró cumplir con sus objetivos de vida y ahora entra en ese sentimiento de no haber logrado todo aquello que quiso.
el no haber hecho lo que quería o el no haberse sentido bien consigo mismo. La palabra clave para expresar esta fuerza básica es sabiduría, pues uno recuerda el saber acumulado durante toda su vida, como la capacidad de juicio maduro y justo, la comprensión de los significados de vida y la forma de ver, mirar y recordar las experiencias vividas. Mi postura respecto a esta teoría. Considero que toda la teoría vista antes tiene sentido en muchos aspectos y creo que explica muy bien todo el ciclo de vida que recorremos, en el que se necesita de otros para poder desarrollarla y de nosotros mismos. También considero que para llegar a un adulto con integridad debemos pasar por estas etapas desde que somos bebés hasta que ya no estemos en esta vida. Que la confianza nos llevará por un gran camino en todo nuestro ciclo de vida, que para las relaciones sociales son parte fundamental para llevar la vida con compañía. Lo que en pocas palabras quiere decir que estoy de acuerdo con su teoría, puesto que considero que es cierto que debemos estar acompañados en todo nuestro recorrido de vida. Porque es cierto, nosotros debemos ser autónomos, tener iniciativa, tener confianza, pero para que nosotros pudiéramos lograr todo eso, siempre debió haber una orientación de alguien mayor que nosotros. Y que ese alguien mayor haya compartido toda su sabiduría de vida y nosotros pudiéramos aprender para mejorar y tener nuevas visiones y experiencias. Gracias por su atención.